De Profundis es una de las obras más intensas y personales de Oscar Wilde, una carta escrita en su encarcelamiento para Lord Alfred Douglas, su amante y la figura que le causó tanto placer como sufrimiento. Esta obra revela las profundidades del alma humana, las luchas internas y las lecciones de vida que surgieron del dolor. A lo largo de sus páginas, Wilde reflexiona sobre su relación con Douglas, el amor, el arrepentimiento, el perdón y la autocomprensión. Pero, más allá de ser un lamento por un amor perdido, De Profundis se convierte en una reflexión filosófica profunda sobre el sufrimiento, el arte y la redención. Este audiolibro ofrece una oportunidad para adentrarse en la mente de Wilde, comprender su proceso de transformación personal y admirar su capacidad para encontrar belleza incluso en las experiencias más dolorosas. A través de sus palabras, Wilde nos invita a reflexionar sobre el valor de la autenticidad, el perdón y la reconciliación con uno mismo. Capítulo 1. Introducción a De Profundis. El viento frío de la mañana se cuela por las rendijas de la prisión, donde Oscar Wilde se encuentra recluido. En la penumbra de su celda, los muros, tan altos como su desesperanza, parecen susurrar secretos del alma humana, de esas verdades que solo se pueden hallar en la soledad y en la profunda introspección. La celda, pequeña y austera, se convierte en un escenario para una de las reflexiones más intensas de la literatura moderna. Es aquí, en el lugar más sombrío de su existencia, donde Wilde, un hombre marcado por el escándalo, el amor y el sufrimiento, escribe De Profundis, una carta que no solo habla de una relación rota, sino de la metamorfosis del alma humana a través del dolor. La carta es, en su esencia, una declaración de amor y desdicha, un grito de desgarro que se convierte en un testamento de autocomprensión. Wilde, que antes había sido el centro del hedonismo y la belleza, ahora se enfrenta a las grietas de su propio ser. Su pluma, sin embargo, no está teñida solo de rabia o de arrepentimiento, sino de una profunda reflexión sobre el amor, la vida y la trascendencia del sufrimiento. En De Profundis, Wilde se desnuda ante el papel, no solo como escritor, sino como hombre que busca, entre las sombras, una chispa de luz. Lord Alfred Douglas, el hombre que había sido su amante, y a la vez, su tormento, es el destinatario de esta misiva. La carta comienza como una revelación amarga, un despojo de las ilusiones pasadas, pero también como un canto a la verdad. Wilde no busca excusas ni justificaciones. Más bien, desentraña las capas del amor que lo unieron y lo destruyeron, reconociendo, con una claridad desgarradora, las sombras de su propia debilidad y los errores que lo llevaron a esta oscura prisión, tanto física como emocional. La primera parte de Profundis no es solo un relato de amores perdidos o traiciones. Es una reflexión sobre el dolor que se vive cuando se pierde la conciencia de uno mismo. Wilde aborda la relación con Douglas con un tono que oscila entre la acusación y la aceptación, como quien enfrenta un espejo roto. Pero en lugar de rechazar lo que ve, Wilde se enfrenta a su reflejo con una mirada profunda y penetrante. Reconoce su responsabilidad, su vulnerabilidad, y su falta de juicio. Este no es solo el lamento de un hombre abandonado, sino el clamor de un ser humano que se ha perdido en las pasiones y los placeres fugaces. Cada palabra escrita en este capítulo de Profundis tiene la textura de una confesión. Wilde no se limita a hablar de la relación con Douglas como una simple historia de amor rota. La carta es mucho más que eso. Es la memoria de una vida marcada por la intensidad del sentimiento, el deseo desmedido y, sobre todo, la desconexión con la realidad. El dolor que surge de esta desconexión no es solo el resultado de la pérdida de un amor, sino de la pérdida de uno mismo. En las primeras líneas de la carta, Wilde invoca su propio sufrimiento como una puerta abierta a la reflexión. Ya no es el hombre famoso y brillante que caminaba por los pasillos del arte y la literatura, sino un hombre que ha tocado el fondo, que ha llegado a la profundidad de su propio ser, al De Profundis que da nombre a su obra. Esta obra, nacida de las cenizas del sufrimiento, será, irónicamente, su salvación. Es en este espacio de dolor y oscuridad donde Wilde empieza a encontrar las primeras semillas de la luz, las primeras huellas de la redención. A medida que Wilde pone en palabras sus pensamientos, surge una paradoja hermosa. El sufrimiento, en su forma más pura, puede llegar a ser una forma de conocimiento. A través de esta carta, Wilde comienza a comprender que el amor, aunque destructivo, también es revelador. Esta introspección se convierte en un acto de autodescubrimiento, en una búsqueda de verdad que solo se puede hallar cuando el alma se despoja de sus máscaras. Wilde comienza a ver más allá de las sombras que lo rodean, comprendiendo que su sufrimiento tiene un propósito, que sus caídas no son finales, sino momentos de transición.
Al final de este primer capítulo, el escritor, con su pluma como única compañía, no solo nos ofrece un testimonio de su sufrimiento, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y de la vida misma. De Profundis no es solo una carta, sino un canto a la autoaceptación, una invitación a enfrentar las sombras dentro de nosotros mismos para, finalmente, encontrar la luz. Capítulo 2. La prisión y la reflexión. La prisión no es solo un lugar físico, es una experiencia del alma. En la celda que Oscar Wilde ocupa, el espacio se convierte en una extensión del tiempo que se dilata hasta volverse insoportable, y en la que el silencio se convierte en un compañero más cercano que la voz humana. Wilde no solo está encerrado por los barrotes que delimitan su existencia, sino también por los recuerdos, los sentimientos y las emociones que surgen en la quietud. En este capítulo, la prisión se erige como un símbolo de la condición humana misma. La separación, el aislamiento, la profunda incomodidad del ser atrapado en sus propios dilemas internos. Al principio, Wilde lucha contra su entorno. La fría piedra de las paredes, las horas interminables de la misma luz gris, la soledad absoluta, parecen aplastarlo, condenarlo a una oscuridad sin fin. Sin embargo, poco a poco, algo empieza a gestarse en su interior, algo que tiene la cualidad de una transformación. La prisión, que inicialmente parecía un lugar de sufrimiento y desesperanza, se convierte en el espacio donde se ofrece la oportunidad de la reflexión más profunda. Es en este encierro, en la total ausencia de distracciones del mundo exterior, donde Wilde encuentra la oportunidad de mirarse sin máscaras, de sumergirse en los rincones más oscuros de su alma. En su dolor, Wilde comienza a comprender la diferencia entre la libertad externa y la libertad interna. La celda es estrecha, sí, pero su mente, su corazón, su ser pueden expandirse hacia horizontes ilimitados si tiene el coraje de enfrentarse a lo que le está siendo mostrado. El hombre que una vez estuvo rodeado de lujos y elogios, que desbordaba poros de arte y ostentación, se encuentra ahora en una prisión que no es solo física, sino existencial. La sociedad que lo idolatró lo ha dejado atrás, y la fama se ha convertido en un eco lejano que no ofrece consuelo. La reflexión se convierte en una especie de salvación. Al principio, Wilde no sabe qué hacer con el caos emocional que lo consume. La tristeza, la ira, el arrepentimiento, el deseo de venganza, todo parece querer tragárselo. Pero, mientras la desesperación se instala en sus entrañas, una chispa comienza a iluminar la oscuridad. La prisión, que había sido una condena, se transforma lentamente en un templo de autoconocimiento. Wilde, atrapado entre los límites de su celda, empieza a escribir como quien se enfrenta a una verdad universal. Es aquí, en este capítulo de su vida, donde se da cuenta de que el dolor mismo puede ser un vehículo hacia la autocomprensión. En la falta de libertad física, comienza a entender que hay algo más grande que las limitaciones del cuerpo, la libertad del pensamiento. La mente, que siempre había sido su compañera más fiel, ahora se convierte en su única aliada. Wilde se sumerge en un torrente de pensamientos, algunos oscuros, otros luminosos, pero todos necesarios. La prisión, al igual que su amor por Douglas, lo ha destruido, pero también lo ha forjado. La figura de Douglas aparece nuevamente en la mente de Wilde, y con ella surge la confusión, el remordimiento, el amor perdido. Pero a través de la reflexión, Wilde comienza a despojarse de la imagen idealizada de su amado. En su mente, Douglas ya no es la perfección que una vez creyó que era, sino un hombre imperfecto, un ser humano con defectos y sombras. Wilde se da cuenta de que había construido un mito alrededor de su amor, un mito que no era más que una ilusión que lo cegó. La reflexión le permite ver a Douglas no solo como un ser que lo amó y lo traicionó, sino como alguien que también compartió su propia fragilidad. Es en esta transformación interna donde Wilde descubre algo que antes no había percibido, la necesidad de reconciliarse consigo mismo. Ya no se trata solo de perdonar a Douglas, sino de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos. La prisión lo ha enseñado a mirar hacia adentro, a comprender que la verdadera libertad no reside en las riquezas ni en la fama, sino en la capacidad de aceptar la propia naturaleza humana, con todas sus contradicciones y defectos. La reflexión de Wilde va más allá de la aceptación de su destino. En este capítulo, se convierte en una meditación sobre el sufrimiento que todos los seres humanos comparten. La prisión, como la vida misma, es una metáfora de la existencia. Todos estamos atrapados en nuestras propias limitaciones, nuestras propias creencias, nuestros propios deseos. La libertad, entonces, no es la ausencia de barreras externas,
sino la capacidad de superar las barreras internas que nos atan. Wilde, al escribir estas palabras en su celda, no solo está enfrentando su dolor, sino también la universalidad de la condición humana. La reflexión se convierte en un acto de generosidad hacia los demás, una invitación a comprender que, al final, todos estamos encarcelados de alguna manera, pero también todos podemos liberarnos. Al concluir este capítulo, Wilde no ofrece respuestas definitivas, pero sí deja una lección implícita. La verdadera libertad, la que importa, es aquella que se conquista en el interior. La prisión física puede ser una condena, pero la prisión espiritual, esa que construimos con nuestras propias manos, puede ser desmantelada con el poder de la reflexión y el autoconocimiento. Capítulo 3. La caída y el despertar del alma. La caída de Oscar Wilde no fue un accidente repentino, sino un lento deslizamiento hacia el abismo que había ido moldeándose con el paso del tiempo. En la penumbra de su celda, donde el tiempo parece diluirse y perder su sentido, Wilde se enfrenta a la verdad más dolorosa. Ha llegado al fondo de su propia existencia. La vida, que alguna vez estuvo llena de opulencia, elogios y admiración, ahora se ha transformado en una sombra de lo que alguna vez fue. La caída no solo es una pérdida de estatus, sino una pérdida de sí mismo, de las ilusiones que una vez sostuvieron su vida, de las máscaras que se habían forjado para ocultar la verdad más profunda de su ser. El sufrimiento es una constante en la vida humana, pero Wilde ahora descubre que es en el sufrimiento donde se encuentra el verdadero despertar del alma. La celda que le ha sido asignada no es solo un lugar físico de reclusión, sino un espacio donde los límites entre el cuerpo y el espíritu comienzan a desdibujarse. En este capítulo, Wilde se enfrenta a un proceso de transformación interna tan profundo que se convierte en una especie de renacimiento. La caída, lejos de ser su final, se convierte en el primer paso hacia una nueva comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. Durante mucho tiempo, Wilde había considerado la vida como un escenario en el que debía desempeñar su papel de escritor, de amante, de hombre de sociedad. Había sido un maestro en las artes de la ironía y la apariencia, un hombre capaz de disfrazar su dolor bajo capas de humor y belleza. Sin embargo, el sufrimiento que ahora enfrenta no puede ser eludido ni disfrazado. En la crudeza de la prisión, Wilde se ve obligado a mirar cara a cara su verdadero yo, despojado de toda vanidad y de toda mentira. La caída de Wilde también es la caída de sus propios ideales. Había creído que el arte, la belleza y el amor eran las fuerzas que lo definirían, pero ahora se da cuenta de que esas ideas, aunque valiosas, no son suficientes para sostenerlo en su sufrimiento más profundo. La visión del mundo que construyó a través de su vida de excesos, de placeres fugaces, se desmorona frente a él. Ya no hay un público que lo aplauda, no hay una sociedad que lo glorifique. Solo hay su propio dolor, su propia soledad, y el eco de una vida que ya no parece tener sentido. Sin embargo, es en este mismo abismo donde se gesta la posibilidad de un despertar. Wilde comienza a ver que el sufrimiento no es algo que debe ser evitado, sino algo que puede ser integrado en su vida como una fuente de sabiduría. La caída que parecía ser un castigo se convierte, en la mente de Wilde, en una oportunidad. Es en este momento de desesperación donde descubre que el sufrimiento tiene una doble cara. Por un lado, es destructivo, pero por otro, es también la semilla de una nueva comprensión, de una transformación del alma. La introspección profunda que Wilde empieza a practicar le permite redescubrir aspectos de sí mismo que había relegado al olvido. En su caída, se enfrenta a las partes de su ser que había ignorado, sus debilidades, sus miedos, sus deseos incontrolados. En este despertar doloroso, Wilde comprende que la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando uno se enfrenta a la totalidad de su ser, sin rechazar ni los aspectos más oscuros ni los más luminosos de su naturaleza. A través de las palabras que escribe en su celda, Wilde comienza a reconciliarse con el hombre que fue, el hombre que había sido atrapado por las ilusiones del amor y del placer. Se da cuenta de que su caída no fue solo el resultado de sus elecciones, sino también de su incapacidad para ver más allá de sus propios deseos egoístas. La pasión, que alguna vez fue su fuente de inspiración, también fue su perdición. Sin embargo, este reconocimiento no le trae más sufrimiento, sino una especie de alivio. Wilde descubre que aceptar su caída es el primer paso hacia su liberación. En este capítulo, la caída se convierte en un proceso de purificación. Al abandonar las ilusiones de grandeza y de inmortalidad, Wilde empieza a tocar las fibras más profundas de la humanidad. Su sufrimiento, lejos de ser un castigo, es ahora el medio para alcanzar una comprensión más profunda de la vida misma. La libertad no está en escapar del dolor,
sino en aceptarlo como parte integral de la experiencia humana. Mientras la celda permanece en su silencio y oscuridad, Wilde experimenta una revelación que lo eleva por encima de su sufrimiento. Ya no es el hombre que busca la gloria externa, ni el hombre que ansía el reconocimiento. En su caída, ha tocado una verdad que no puede ser desmentida. La verdadera belleza, la verdadera grandeza, residen en la aceptación y en la comprensión de uno mismo. El sufrimiento no es un enemigo a ser derrotado, sino una aliada que lo conduce hacia el despertar del alma. La caída de Wilde, entonces, se convierte en un proceso de autodescubrimiento y de autocomprensión, una transformación que lo lleva a una nueva forma de vida, más consciente y más conectada con la realidad de su ser. En esta profunda reflexión, Wilde se despide de las ilusiones y se enfrenta al dolor con una nueva visión, una visión que lo libera, no de la prisión física, sino de las cadenas invisibles que había creado para sí mismo. Capítulo 4. El perdón y la redención del corazón. En el frío silencio de su celda, Wilde se enfrenta a la verdad amarga y profunda que solo puede nacer en el corazón herido. El perdón es la única llave que puede liberarlo de la prisión de su propio rencor y sufrimiento. La celda, que alguna vez había sido el espacio de su condena, se convierte ahora en el lugar donde, más que nunca, Wilde se ve obligado a cuestionarse a sí mismo, a sus elecciones y, sobre todo, a sus relaciones. En este capítulo, el perdón no es una mera abstracción, sino una práctica cotidiana, un acto de liberación tanto para el corazón del escritor como para aquellos que lo rodearon. El primero en la lista de aquellos a quienes Wilde debe perdonar es a sí mismo. El dolor que lo consume, la autocrítica mordaz que lo ha seguido a lo largo de su vida, ahora se muestra con una claridad aterradora. Wilde, durante años, se había visto como el centro de su propio universo, atrapado en un torbellino de egos, de pasiones y de sueños que lo llevaron a una caída inevitable. La culpa, esa sombra que lo persigue sin descanso, le había impedido ver la posibilidad de la redención. Pero ahora, en el tiempo suspendido de la prisión, la única respuesta que Wilde encuentra a su propio sufrimiento es la aceptación. Perdonarse a sí mismo es el primer acto de liberación. A medida que Wilde reflexiona sobre su vida, empieza a comprender que cada error, cada paso en falso, cada decisión equivocada, es parte de la historia que lo ha formado. No son momentos para ser rechazados, sino para ser comprendidos. Wilde se enfrenta a sus propios fantasmas, aquellos que lo persiguieron durante su vida de excesos y de ilusiones. En el perdón a sí mismo, se despoja de la máscara que durante años usó para ocultar su vulnerabilidad, su fragilidad humana. Es un acto de valentía, de humildad, de reconocer que, como todos los seres humanos, está lleno de contradicciones. Pero el perdón de Wilde no se detiene solo en su propia persona. La figura de Douglas, el amado que fue tanto su musa como su carcelero, aparece con una intensidad renovada en su conciencia. La relación que en su momento había sido tan llena de amor y pasión ahora se desdibuja entre las sombras de la traición y la desesperación. Wilde había sido arrastrado por su amor hacia Douglas, y, a pesar de las heridas, de los recuerdos amargos, de la desilusión, se da cuenta de que el verdadero perdón no se trata de olvidar lo sucedido, sino de liberar el corazón de la ira y la venganza. A través de la escritura, Wilde comienza a perdonar a Douglas. Este perdón no es un acto de debilidad, sino una declaración de poder sobre su propia vida. Al perdonar a Douglas, Wilde rompe las cadenas del resentimiento que lo mantenían atado al pasado. Ya no se trata de esperar que la otra persona se disculpe, ni de exigir que el otro cambie. El perdón se convierte en un acto interno, una liberación que solo Wilde puede ofrecerse a sí mismo. Al dejar ir el rencor, al soltar las amarras de la ira, se abre un espacio en su corazón para una nueva forma de amor. Uno que no depende de la reciprocidad ni de la aprobación externa, sino que brota de la comprensión y la aceptación profunda. La redención, entonces, no es algo que se le otorgue desde afuera, sino que nace del interior. Wilde se da cuenta de que solo al perdonar puede comenzar a reconstruir lo que se ha quebrado en su vida. La prisión, que lo había tenido cautivo, ahora se convierte en un taller del alma, donde la forja del perdón le permite encontrar la paz interna que antes le era esquiva. Al redimir su corazón, Wilde no se convierte en un hombre perfecto, sino en uno más consciente de sus debilidades, más honesto consigo mismo y con los demás. Este capítulo marca un punto crucial en su viaje, la comprensión de que la redención no está en la negación del sufrimiento ni en la huida de las responsabilidades, sino en la capacidad de enfrentarlas, de abrazarlas con compasión. Wilde ya no se ve a sí mismo como la víctima de las circunstancias ni como el hombre que debe ser salvado,
sino como un ser humano capaz de salvarse a través del acto de perdón. El perdón, entonces, se convierte en la antítesis de la venganza, en la fuerza que disuelve la oscuridad que ha marcado su vida. Wilde empieza a entender que solo al dejar ir las heridas del pasado puede encontrar la libertad verdadera. La redención no es una recompensa, sino un estado de ser, un proceso que, al igual que el sufrimiento, no tiene fin. La verdadera liberación llega cuando uno puede decir con el corazón en paz: he perdonado, no porque el otro lo merezca, sino porque yo merezco la paz. Con la escritura de estas palabras, Wilde comienza a sanar. En este capítulo, el perdón no es un acto de olvido, sino de sabiduría. La memoria de las heridas perdura, pero la carga emocional que las acompaña se disuelve cuando se recibe el perdón como una bendición, un regalo otorgado no solo al otro, sino a uno mismo. Y así, mientras el eco de la celda sigue resonando, Wilde se siente más ligero, más cerca de la paz, más cerca de la liberación final que solo puede ser alcanzada cuando el alma es libre de sus propios juicios y condenas. Capítulo 5. El silencio interior y la larga noche del alma. La oscuridad de la prisión no solo envuelve el cuerpo, sino que se infiltra en el alma. En la quietud del encierro, Wilde se enfrenta al desafío más profundo: el silencio. Un silencio absoluto que, lejos de ser una ausencia, se convierte en la presencia de todas las voces no escuchadas, de todos los pensamientos y emociones no expresados. El ruido del mundo exterior ha cesado, pero dentro de su mente, la tormenta no se calma. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo parece amplificado en la inmensidad de su soledad. En este capítulo, Wilde se ve confrontado con la paradoja del silencio. Mientras que el mundo exterior permanece en calma, su mundo interior se llena de ecos. En el silencio, descubre que no está solo, sino rodeado de las sombras de su propia psique. Al principio, el silencio es aterrador, como una habitación oscura que no ofrece consuelo ni compañía. Cada paso que da hacia el interior de sí mismo parece llevarlo más lejos de la luz. En la quietud, los recuerdos de su vida pasada emergen con una claridad insoportable, revelando todos los errores, todas las traiciones, todas las luchas internas que había eludido durante años. La ausencia de distracciones externas lo obliga a enfrentar las sombras de su propio ser, sin escapatoria ni excusa. Sin embargo, a medida que la angustia inicial del silencio se disipa, Wilde empieza a comprender que este es el terreno fértil en el que puede crecer. En la soledad de su celda, encuentra el espacio necesario para reencontrarse consigo mismo. El ruido del mundo había sido su refugio, la multitud de voces externas una forma de ocultar la suya propia. Ahora, en la quietud, su voz interior se hace más fuerte, más clara. En el silencio, comienza a escuchar no solo sus pensamientos, sino también su corazón, el alma que había sido enterrada bajo las capas de su ego y sus vanidades. Este capítulo, entonces, es un viaje hacia la introspección más profunda. Wilde descubre que, al principio, el silencio puede parecer vacío, pero es solo a través del que puede llegar a la verdad de su ser. El silencio es el campo donde se cultiva la conciencia, donde se disipan las ilusiones y se revela la esencia pura. En la ausencia de palabras y sonidos, Wilde se encuentra con el verdadero peso de su existencia. Se da cuenta de que la fuga del ruido exterior no es suficiente para escapar de sí mismo. El silencio no es solo la negación del sonido, sino una forma de confrontación con lo que realmente es. A lo largo de este proceso, Wilde se enfrenta a una gran revelación. El silencio no es simplemente la ausencia de comunicación, sino la forma más profunda de conexión. En la celda, en la oscuridad de su soledad, descubre que la comunicación más verdadera no depende de las palabras, sino de la escucha. Escuchar lo que no se dice, lo que se siente pero no se expresa, es el primer paso hacia la liberación interior. En este silencio, Wilde empieza a encontrar su voz, no la que había utilizado para conquistar el mundo, sino la voz auténtica que emerge cuando el ego se disuelve. Con el paso de los días, Wilde se da cuenta de que el silencio no es el fin, sino el comienzo. En su profunda soledad, empieza a comprender que lo que siempre había buscado en el exterior, la validación, el aplauso, la admiración, solo se puede encontrar dentro de uno mismo. La búsqueda de la aprobación de los demás es un ruido que distrae del verdadero propósito de la vida, la conexión consigo mismo. En este capítulo, Wilde descubre que el silencio interior es la única vía para alcanzar esa paz que tanto anhelaba. En la quietud, encuentra el consuelo que no puede ofrecerle el mundo exterior. El silencio, entonces, se convierte en su aliado.
En lugar de ser una prisión, se transforma en un santuario donde puede descansar del tumulto de su propia mente y empezar a construir la paz interna que le fue negada durante tanto tiempo. Wilde empieza a ver el valor del silencio como un espacio de creación. En la quietud de su celda, comienza a escribir con una claridad renovada. Ya no busca la gloria externa ni la aprobación del público, sino que escribe desde un lugar más profundo, un lugar donde las palabras fluyen de su alma sin el peso del juicio. El final del capítulo se convierte en una reflexión sobre el proceso de transformación que ha vivido. El silencio le ha dado la oportunidad de renacer, de ver su vida desde una perspectiva completamente nueva. La búsqueda del reconocimiento ya no tiene sentido. La paz que le ofrece el silencio es más valiosa que cualquier halago o aplauso que alguna vez haya recibido. En la quietud, Wilde encuentra finalmente la serenidad que había estado buscando durante toda su vida, no en los aplausos del mundo, sino en la aceptación y la comprensión profunda de su propia alma. La noche del alma, aunque larga y oscura, no es el final, sino el inicio de un nuevo amanecer interior. Capítulo 6. La mirada al espejo del alma. En la quietud de la prisión, donde el tiempo parece detenerse y el peso de la existencia se siente más denso, Wilde se enfrenta al reflejo más desconcertante de todos, el reflejo de su alma. La soledad, que al principio había sido un enemigo feroz, ahora se convierte en la aliada que lo lleva hacia un viaje interior profundo. Frente al espejo de su mente, Wilde observa no solo su cuerpo envejecido y quebrantado por los años de sufrimiento, sino las huellas de su vida, marcadas por sus elecciones, sus pasiones y sus traiciones. Este encuentro con su reflejo es un proceso doloroso, pero es también el paso necesario para alcanzar una comprensión más profunda de su verdadero ser. El espejo, más que un objeto físico, se convierte en una metáfora de la introspección. Wilde no solo se ve a sí mismo en el cristal, sino que comienza a ver sus sombras, los rincones oscuros de su psique que había evitado durante años. Su ego, ese rostro público que construyó cuidadosamente a lo largo de su vida, comienza a desmoronarse. El hombre que fue aclamado como genio, como el centro de atención, ahora se enfrenta al hombre real, el que sufrió, amó y erró. En ese reflejo, no hay aplausos ni admiración, solo un ser humano imperfecto, vulnerable y lleno de contradicciones. En este capítulo, la confrontación con su propia imagen es tanto una tortura como una liberación. Wilde se da cuenta de que ha vivido gran parte de su vida buscando la admiración de los demás, construyendo una fachada que ocultaba su dolor más profundo. Ahora, en la soledad de la prisión, la imagen que se refleja ante él no es la que había proyectado, sino la que realmente es. En este momento de revelación, Wilde se ve sin adornos, sin el glamour de su antiguo mundo, y se enfrenta a la incomodidad de su propia humanidad. El proceso de mirarse a sí mismo es doloroso, pero es un dolor necesario. Es en este dolor donde Wilde comienza a comprender la verdadera naturaleza del amor propio. El amor propio, que durante años había confundido con el egoísmo o la vanidad, se revela ahora como el acto de aceptarse a uno mismo sin adornos, sin ilusiones. Para amarse a sí mismo de verdad, Wilde debe enfrentar sus propios demonios, aceptar sus fallos y aprender a perdonarse por las heridas que él mismo se ha infligido. A través de este proceso, Wilde empieza a comprender que la verdadera belleza no reside en la imagen que uno proyecta al mundo, sino en la autenticidad con la que uno se enfrenta a sí mismo. El reflejo que antes era motivo de vanidad y orgullo ahora se convierte en una invitación a la humildad. Wilde ya no busca ser el hombre admirado, sino el hombre real, el hombre que se ha dejado marcar por la vida y que ha aprendido a aceptar esas marcas como parte de su historia. A medida que la luz de la comprensión empieza a iluminar sus pensamientos, Wilde descubre que el verdadero rostro que debe mirar no es el físico, sino el alma. El alma, que durante años había estado oculta tras capas de máscaras y actitudes, ahora se revela en toda su complejidad. Wilde ve la dualidad de su ser, la lucha interna entre sus deseos más profundos y las expectativas del mundo. La tensión entre lo que es y lo que debería ser se refleja con una claridad dolorosa, pero también reveladora. Al verse a sí mismo en su totalidad, Wilde comienza a liberarse de las expectativas que le imponía la sociedad y de las ilusiones que él mismo se había creado. En este capítulo, Wilde aprende que el reflejo en el espejo no es solo una imagen superficial, sino una oportunidad para profundizar en lo que realmente es. La verdadera libertad no viene de escapar de la mirada ajena, sino de enfrentarse a la propia. Al final, el hombre que ve en el espejo no es un extraño, sino una parte del mismo, un ser que merece ser amado y aceptado, no por su perfección, sino por su humanidad.
El alma que se refleja ante Wilde es un alma que ha vivido, que ha sufrido, que ha amado y que ha aprendido. Es una alma que, a pesar de todas las cicatrices, sigue siendo capaz de encontrar belleza en su propio ser. Al final del capítulo, Wilde se da cuenta de que la única forma de liberarse verdaderamente de las cadenas del pasado es mirar hacia adentro y aceptar cada parte de sí mismo, con sus luces y sombras. El espejo ya no es un enemigo, sino una herramienta de autoconocimiento, un recordatorio de que la libertad comienza cuando uno es capaz de mirarse a los ojos sin miedo. En la aceptación de su reflejo, Wilde encuentra un camino hacia la paz, un camino que solo puede ser recorrido desde el interior. Capítulo 7. La muerte del ego y la renuncia al mundo exterior. Con el paso de los días, el frío de la celda comienza a calar más hondo que el simple impacto físico. La prisión no solo aprisiona el cuerpo, sino que somete al alma a una despojadura radical. En este capítulo, Wilde se enfrenta a un proceso de muerte simbólica, la muerte de su ego. La figura que había construido con tanto cuidado a lo largo de su vida, aquella que brillaba ante el público, que deslumbraba con su ingenio y su encanto, comienza a desmoronarse. Sin la admiración del público, sin los lujos y las luces de la vida que una vez abrazó, Wilde empieza a ver que todo lo que había considerado esencial es en realidad efímero y vacuo. En este proceso de despojo, Wilde se enfrenta a una lucha interna que parece interminable. El ego, esa construcción que había tejido a lo largo de su vida, se resiste a morir. Cada pensamiento que surge en su mente, cada recuerdo que aparece en su conciencia, lo arrastra de nuevo hacia las viejas ambiciones, hacia las viejas expectativas. El ego lucha por aferrarse a sus logros, a sus victorias, a sus placeres. En su interior, Wilde se enfrenta a un campo de batalla, donde cada intento de liberarse de esa vieja identidad es confrontado por la resistencia del hombre que aún busca reconocimiento, fama y poder. Pero Wilde comienza a entender que esta lucha es esencial para su transformación. La muerte del ego no es un acto de destrucción, sino de renuncia. No se trata de eliminar quién es, sino de liberar a esa persona de las expectativas del mundo exterior. El ego, que había sido su motor en la vida, se revela ahora como una prisión. Wilde descubre que el reconocimiento, el aplauso y el amor que buscó durante tanto tiempo no eran más que espejismos, distracciones que le impidieron conocer la profundidad de su ser. Al renunciar a ellos, comienza a experimentar una forma de libertad que nunca había imaginado. La renuncia al mundo exterior, a los placeres mundanos y a los elogios que antes llenaban su vida, no es una retirada desesperada, sino un acto consciente de liberación. Wilde se da cuenta de que había vivido bajo la ilusión de que el mundo exterior podía proporcionarle la felicidad, pero ahora entiende que la verdadera paz solo puede surgir desde adentro. En este capítulo, la renuncia no es una condena, sino una transfiguración. Es la aceptación de que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en la quietud interna, en la paz que se obtiene cuando uno abandona las máscaras que la sociedad impone. Al renunciar al mundo exterior, Wilde comienza a redescubrir su conexión con lo trascendental. Ya no está interesado en las opiniones de los demás, ya no busca la aprobación ni el aplauso. En lugar de ello, se dirige hacia una nueva forma de amor, un amor que no depende de la validación externa. Este amor es más profundo, más sincero, es el amor por uno mismo, por su ser esencial, por su alma desnuda que ya no se oculta tras los adornos del ego. Es un amor que se encuentra en la aceptación de su propia humanidad, en la comprensión de sus limitaciones y defectos. En este capítulo, Wilde se ve a sí mismo como un hombre que ya no necesita las alabanzas del mundo para sentirse completo. El amor propio, tal como lo experimenta ahora, no se basa en la perfección, sino en la aceptación plena de su ser tal como es, con todas sus fallas y fragilidades. La libertad de la renuncia al ego le otorga una serenidad que nunca había conocido. Es en este punto de despojo total que Wilde encuentra una forma más profunda de existencia. Mientras el ego se desvanece, Wilde empieza a experimentar una sensación de ligereza, como si las cadenas que lo ataban al reconocimiento social se deshicieran lentamente. Con cada día que pasa en su prisión, se da cuenta de que, al dejar atrás la necesidad de validación externa, se acerca a la esencia de su ser. Este proceso no es fácil, y está marcado por la resistencia interna, pero a través de él, Wilde comienza a conocer una paz que no depende de las circunstancias externas. La renuncia al ego, al fin y al cabo, no es una rendición, sino una victoria. En lugar de ser vencido por el mundo, Wilde se libera de las cadenas del deseo y de la necesidad de afirmación. Al hacerlo, experimenta una forma de renacimiento.
Este renacimiento no tiene que ver con la restauración de su antiguo ser, sino con la creación de una nueva identidad, una identidad que ya no está condicionada por el deseo de impresionar ni por el miedo al juicio. En este capítulo, Wilde descubre que la verdadera libertad no se encuentra en las conquistas externas, sino en la paz interna que nace de la renuncia a todo lo que alguna vez creyó que necesitaba. A medida que avanza hacia la aceptación total, Wilde comienza a ver el sufrimiento de manera diferente. Ya no es un castigo, sino una oportunidad para la transformación. En esta nueva forma de vivir, el dolor pierde su poder destructivo y se convierte en el catalizador de la paz interior. La muerte del ego, lejos de ser el fin de su vida, marca el comienzo de una existencia más auténtica, una existencia en la que Wilde ya no es esclavo de sus deseos ni de las opiniones ajenas. Al final del capítulo, se encuentra en un estado de profunda reflexión, preparado para renunciar al mundo exterior y abrazar la libertad que solo puede venir de dentro. Capítulo 8. La redención en el silencio. El aire que fluye a través de los barrotes de la celda es denso, pesado con la quietud de la rutina. Pero dentro de esa quietud, Wilde comienza a entender algo profundo y perturbador a la vez. El verdadero sentido de la redención no se encuentra en el perdón de los demás, ni en el olvido de sus propios errores, sino en la aceptación total de sí mismo. Es en este capítulo donde Wilde da un paso hacia la trascendencia personal, un paso que lo lleva hacia un profundo silencio interior. El ruido del mundo, que había marcado su vida en la libertad exterior, se desvanece. Las voces de la crítica, de la admiración y del desdén ya no tienen poder sobre él. En su prisión, un silencio profundo se establece, un silencio que lo envuelve por completo y, paradójicamente, lo libera. Este silencio, al principio, es abrumador. Durante tanto tiempo, Wilde había estado rodeado por los ecos de su propio éxito y de sus propios fracasos. La prisión, al arrancarle todo lo que alguna vez le dio significado exterior, le obliga a enfrentar lo más profundo de su ser. En el vacío absoluto de su celda, donde las horas se deslizan como sombras, Wilde se da cuenta de que el silencio es mucho más que una ausencia de ruido. Es un espacio donde se revela lo esencial. Es en este silencio donde puede escuchar la voz de su alma, la voz que siempre había estado callada por el bullicio de la vida pública. A lo largo de su vida, Wilde había buscado la validación en los demás. Su ego, tan sediento de reconocimiento, había sido alimentado por los aplausos y las críticas, por el amor y el odio del mundo exterior. Pero ahora, privado de todo eso, Wilde se enfrenta a una verdad aterradora: la validación externa es transitoria y frágil. El reconocimiento del público se desvanece con el paso del tiempo, y lo que queda es la soledad absoluta de quien ya no tiene más que su propia conciencia. Sin embargo, este vacío no es destructivo. Es un terreno fértil para el renacimiento, para una forma de redención que no depende de la mirada ajena. En su meditación sobre este silencio, Wilde comienza a ver que la redención no tiene nada que ver con ser absuelto de sus pecados o con recibir el perdón de aquellos a quienes lastimó. La verdadera redención, se da cuenta, reside en la capacidad de aceptar todo lo que ha sido, todo lo que es. Wilde ha sido un hombre de extremos, un hombre de pasiones desbordadas, de excesos, de brillantes éxitos, pero también de caídas dramáticas. Ahora, en su aislamiento, se enfrenta a la totalidad de esa vida, y la acepta con una gratitud desconcertante. Este capítulo, profundo en su meditación sobre el sufrimiento y la aceptación, se convierte en el terreno en el que Wilde siembra la semilla de la paz interior. La prisión, que antes representaba su condena, ahora se convierte en el templo de su redención. En el silencio, Wilde comienza a comprender que su verdadero yo no es el reflejo de su imagen pública, ni los ecos de su antiguo yo. El hombre que antes se definía por su obra, por sus palabras, por su amor y su arte, comienza a redefinirse a través de la simple aceptación de su ser esencial, sin adornos ni artificios. La redención no llega con una explosión, ni con un momento dramático de iluminación, sino con la quietud de aceptar que no hay más que la vida tal como es. Wilde ve cómo el sufrimiento, que antes había sido su enemigo, es ahora su aliado. En la aceptación del dolor, en la comprensión de que cada herida es una oportunidad para crecer, Wilde encuentra una paz que nunca imaginó. Cada día que pasa en la celda le permite despojarse de los lastres del ego y acercarse a esa verdad silenciosa que siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. A lo largo de este proceso, Wilde llega a comprender que el perdón no es algo que se otorga desde fuera, sino que debe nacer del interior. El perdón hacia los demás, hacia aquellos que lo traicionaron o lo dañaron, es solo una extensión del perdón hacia uno mismo.
Mientras enfrenta a sus propios demonios, Wilde empieza a ver que, al liberarse de las cadenas del resentimiento y el arrepentimiento, puede acceder a una libertad más profunda, una libertad que no depende de la reconciliación externa, sino de la paz interior que ha cultivado en el silencio de su alma. Este capítulo es, en muchos sentidos, un canto a la soledad como un camino hacia la redención. El hombre que había sido conocido por su brillantez, por su agudeza verbal, por sus encantos, ahora se enfrenta a la verdad de que el ser humano no es su imagen, ni su reputación, ni su historia de éxitos y fracasos. El ser humano es, simplemente, un alma que busca encontrar paz. Y en la aceptación del dolor, en la rendición a la quietud y en la renuncia al mundo exterior, Wilde descubre la forma de alcanzar esa paz. El silencio, lejos de ser un vacío angustiante, se convierte en un refugio. Es el espacio donde Wilde puede dejar de luchar, dejar de perseguir el amor de los demás y empezar a cultivar el amor por sí mismo. No un amor egocéntrico, sino un amor que se manifiesta en la capacidad de ser amable consigo mismo, de aceptar cada imperfección, cada error, cada caída como una parte intrínseca de su viaje. La redención, entonces, no es un acto externo, sino un proceso interno que lo lleva a una mayor comprensión de su humanidad, de su vulnerabilidad, y de su capacidad para perdonar y sanar. En la profunda quietud de la celda, Wilde encuentra lo que nunca pudo encontrar en el bullicio del mundo: una serenidad que no depende de nada ni de nadie. Esta redención, esta paz, es la forma más pura de libertad. Y en su soledad, Wilde entiende que, aunque el mundo exterior no lo apruebe ni lo admire, él ya se ha perdonado a sí mismo, ha encontrado la redención en su propio silencio. Capítulo 9. El renacer del amor propio. El tiempo, en su infinita danza, ha dado paso a nuevas revelaciones en la mente de Wilde. Lo que alguna vez fue una condena parece ahora ser un proceso de transformación profunda, una especie de alquimia del alma que lo está llevando, lentamente pero de manera firme, hacia una forma de autocomprensión que nunca antes había imaginado. En este capítulo, el amor propio, que tan a menudo había sido confundido con el egoísmo o la vanidad, comienza a despojarse de esas connotaciones y se revela como la verdadera raíz de la sanación y la libertad interior. Wilde, que en sus días de gloria había sido un hombre cuyas relaciones estaban marcadas por el reflejo de su imagen en los demás, comienza a entender que el amor hacia uno mismo no es un acto de arrogancia, sino un proceso de aceptación incondicional de quien es, sin adornos ni expectativas. Este amor propio no surge de la necesidad de ser admirado, sino de la capacidad de abrazar todo lo que ha sido, tanto sus virtudes como sus fallos, como partes fundamentales de su existencia. Al principio, el concepto de amarse a sí mismo le resulta extraño. Durante años, había buscado el amor fuera de él, en los ojos de los demás, en los aplausos que lo elevaban y en las críticas que lo reducían. Su identidad había estado completamente atada a la validación externa. Sin embargo, ahora, a medida que el tiempo en la prisión se alarga, Wilde empieza a comprender que el amor que había estado buscando desesperadamente fuera de sí mismo no estaba destinado a llegar desde el exterior, sino desde su propio corazón. Es aquí donde se da cuenta de que el amor propio es una aceptación radical de su humanidad, con todas las imperfecciones, los errores y las contradicciones que componen su ser. Ya no se trata de buscar la perfección, de modelar una imagen que encaje con las expectativas sociales, sino de aceptar cada parte de su ser como legítima y valiosa. Esta aceptación no está basada en un acto de orgullo, sino en un acto de profunda vulnerabilidad. Amar su ser es, en realidad, un acto de valentía. El valor de ser quien es, sin esconderse detrás de las máscaras del ego o del deseo de aprobación. En el proceso de redescubrimiento de sí mismo, Wilde también se enfrenta a la necesidad de perdonarse por las decisiones erradas que lo llevaron a su caída. Durante años, se había flagelado por sus elecciones, por su búsqueda incesante de placeres efímeros y por las personas que había herido en su camino. El perdón, que en un principio lo había eludido, empieza a manifestarse de manera más clara. Wilde se da cuenta de que la única manera de avanzar, de encontrar paz, es a través del perdón a sí mismo, reconociendo que no es necesario cargar con el peso del arrepentimiento, sino aprender de los errores y abrazar la oportunidad de cambiar. Este amor propio no es egoísta, no es una forma de orgullo vanidoso, sino una forma de sanación. En la soledad de la celda, Wilde comienza a comprender que el amor verdadero, el amor más profundo, es el que nace desde adentro, desde la aceptación de la propia humanidad. Ya no busca la admiración del mundo ni la adoración de sus seguidores. Lo que busca ahora es la conexión con su ser interior, una conexión que, aunque silenciosa, se siente más fuerte que nunca.
A medida que Wilde va desarrollando este amor propio, una nueva perspectiva de la vida comienza a emerger. Ya no se ve a sí mismo como una figura atrapada en la crítica de los demás ni como alguien que necesita demostrar su valía a través del éxito o el reconocimiento. Se ve a sí mismo como un ser complejo, lleno de contradicciones, pero digno de amor, respeto y compasión. Este cambio radical en su percepción de sí mismo lo libera de la prisión más profunda de todas, la prisión de la autocrítica y el autodesprecio. Al final del capítulo, Wilde se enfrenta a su propia humanidad con una serenidad que nunca antes había experimentado. Ha aprendido que el amor por uno mismo no es un acto aislado, sino que está profundamente vinculado al amor por los demás. Solo al amarse a sí mismo puede realmente ofrecer amor genuino a los demás, sin depender de lo que esos otros le den a cambio. Este amor que ha cultivado en su celda es, finalmente, una fuente de energía inagotable, una fuerza que no depende de las circunstancias, sino que proviene de la aceptación y el respeto por su ser esencial. El amor propio, tal como lo experimenta Wilde, es un acto de liberación. Liberarse del peso de la perfección, del miedo al juicio y de la necesidad de complacer a los demás, le da la posibilidad de vivir una vida auténtica. En su proceso de redención, Wilde se da cuenta de que el amor más profundo que puede experimentar es aquel que se origina dentro de sí mismo, un amor que no se ve afectado por las opiniones ajenas, un amor que está enraizado en la aceptación total de lo que es. Con este renacer del amor propio, Wilde comienza a abrazar su existencia tal como es, sin el deseo de cambiarla o escapar de ella, sino con la paz que solo puede ofrecerse a sí mismo. Capítulo 10. La gracia de la tragedia. A medida que los días se suceden con la misma monotonía inquebrantable, Wilde se enfrenta a la realidad de que la tragedia, lejos de ser solo una sombra oscura, puede ofrecer una profunda lección de gracia. Durante toda su vida, la tragedia lo había golpeado de forma cruel, primero como el peso de su caída pública, luego con la humillación que siguió a la condena. Pero en este capítulo, Wilde comienza a ver la tragedia no como una fatalidad que debe ser temida, sino como un vehículo hacia el entendimiento más profundo de la vida misma. La tragedia, al igual que la vida, no es algo que se puede controlar o evitar, pero sí se puede aprender a abrazar. La celda, ese pequeño espacio que había sido testigo de su sufrimiento, ahora se convierte en un escenario diferente. Wilde comienza a reflexionar sobre la relación entre el sufrimiento y la gracia. Durante años, había buscado la fama y la gloria, creyendo que a través de ellas podría encontrar la plenitud. Pero la vida lo había llevado a este lugar oscuro, donde nada de eso tenía sentido. Es en este lugar, en medio de la desesperación y la pérdida, donde Wilde encuentra una verdad reveladora. La verdadera gracia no se encuentra en la victoria ni en la recompensa, sino en la capacidad de enfrentarse al sufrimiento con dignidad, con una aceptación serena de la fragilidad humana. En su reflexión, Wilde recuerda las grandes tragedias de la historia, tanto literarias como personales. Se da cuenta de que las figuras trágicas, aquellos héroes que cayeron en el camino, no fueron menos grandes por su caída, sino que adquirieron una forma de grandeza única precisamente por la forma en que enfrentaron su destino. La tragedia no los destruyó, sino que los transformó. Esta revelación se convierte en un punto de inflexión en su proceso de sanación. Wilde empieza a comprender que, al igual que los héroes trágicos, él no es una víctima de su destino, sino un actor consciente de su sufrimiento, capaz de encontrar en él una fuente de sabiduría. La gracia, que antes parecía un concepto distante, se convierte en algo tangible y cercano. Para Wilde, la gracia no es una bendición que se recibe del exterior, sino una actitud que se cultiva internamente. La gracia es la capacidad de vivir con dignidad, de aceptar el sufrimiento sin perder la compostura, de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Es una serenidad que no depende de lo que sucede fuera de uno, sino de cómo se responde a lo que la vida presenta. Mientras pasa el tiempo en la celda, Wilde empieza a sentir que esta gracia no le ha sido impuesta, sino que ha sido descubierta dentro de él. Esta gracia no es una salida fácil del sufrimiento, sino una transformación profunda del sufrimiento mismo. A través de su dolor, Wilde empieza a encontrar una cierta paz. No es una paz que lo haga olvidar sus errores o su sufrimiento, sino una paz que le permita aceptar su ser en toda su complejidad. La tragedia lo ha llevado a un lugar donde ya no busca respuestas fáciles ni consuelo superficial, sino que se enfrenta al dolor con una comprensión más profunda de su existencia. Es en este proceso de aceptación que Wilde comienza a ver su caída no como una vergüenza, sino como un paso esencial en su camino hacia la autocomprensión.
La gracia que encuentra en su sufrimiento le permite descubrir un significado más profundo en su vida, un significado que no se basa en el éxito o el reconocimiento, sino en la capacidad de vivir con autenticidad y humildad. A lo largo de este capítulo, Wilde experimenta lo que podría considerarse una rendición. No es una rendición en el sentido de rendirse al sufrimiento o la desesperación, sino una rendición al flujo de la vida, a la inevitabilidad de los altibajos de la existencia humana. En este momento de rendición, Wilde empieza a comprender que la tragedia no es algo que deba ser derrotado, sino algo que debe ser abrazado con la misma gracia que uno abrazaría cualquier otro aspecto de la vida. El sufrimiento, lejos de destruirlo, lo ha transformado. Ya no ve la tragedia como una enemiga, sino como una profesora que le ha mostrado una nueva perspectiva de la vida. La gracia que brota de este sufrimiento no es una gracia reservada solo para aquellos que han alcanzado la redención, sino una gracia que se encuentra en la misma aceptación del dolor y la imperfección. La verdadera grandeza, Wilde llega a entender, no se mide por el éxito o la fama, sino por la capacidad de vivir con dignidad y respeto ante las dificultades de la vida. Al final del capítulo, Wilde no está completamente libre de su pasado, ni ha alcanzado una paz perfecta, pero ha llegado a un entendimiento crucial. La tragedia es parte de la vida, y la gracia no es una virtud que se alcanza por medio de la perfección, sino a través de la aceptación plena del ser humano, con todas sus fallas y momentos oscuros. Es en la tragedia donde se revela la verdadera fuerza interior, una fuerza que no se basa en la lucha por la victoria, sino en la aceptación de la vida tal como es. La tragedia ha dejado de ser solo un sufrimiento, y se ha convertido en un sendero hacia la gracia, hacia la sabiduría, y finalmente, hacia la paz interior. Capítulo 11. El silencio del alma. El silencio. Ese vacío, tan temido y al mismo tiempo tan liberador, se convierte en el compañero de Wilde durante sus días en la prisión. Lo que alguna vez le había parecido una condena, ahora es el espacio donde su alma se encuentra cara a cara con sus pensamientos más profundos. A través de la quietud de la celda, el silencio se convierte en un refugio, un campo de batalla interno y, al mismo tiempo, en un espacio de reflexión reveladora. Es aquí, en este silencio que se apodera de su entorno, donde Wilde comienza a comprender la naturaleza de la verdadera libertad. El bullicio del mundo exterior, ese mundo lleno de palabras vacías, de risas superficiales y conversaciones fugaces, parece un eco lejano. A medida que el ruido se aleja, el silencio se adueña de su ser. Wilde, antes acostumbrado a la palabra como medio de expresión, se encuentra ahora ante una realidad completamente distinta. La palabra ya no tiene el poder de darle forma al mundo que lo rodea. La prisión le ha despojado de su voz pública, y con ello, lo ha colocado frente a su propio reflejo. Es un momento paradójico. En el silencio, Wilde se encuentra consigo mismo como nunca antes. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino la ausencia de las distracciones que lo mantenían alejado de su esencia. En la serenidad de la celda, Wilde comienza a experimentar la liberación que surge cuando ya no hay nada que esconder, cuando las palabras no son necesarias para justificarse, cuando las opiniones de los demás ya no influyen en su existencia. El ruido del mundo exterior ya no puede penetrar este santuario interior que ha creado para sí mismo. Se enfrenta, finalmente, a la verdad desnuda de su ser, sin adornos ni artificios. El silencio del alma, entonces, se convierte en el espacio donde Wilde puede escuchar la melodía de sus pensamientos más profundos. Antes, la urgencia de las palabras, el deseo de impresionar o de ser comprendido, lo había empujado a la acción constante. Pero ahora, en la quietud, se da cuenta de que la verdadera sabiduría no reside en hablar sin cesar, sino en escuchar, en estar presente en la propia experiencia, sin la necesidad de aferrarse a las opiniones ajenas. A través de este silencio, Wilde comienza a comprender que la comunicación más profunda no se encuentra en la acumulación de palabras, sino en la capacidad de escuchar y de estar en paz con uno mismo. Es en este espacio vacío, despojado de todas las expectativas externas, donde su alma finalmente se libera. La necesidad de aprobación se desvanece, y lo que queda es una conexión más pura con su ser esencial. La serenidad de la celda, que antes le parecía una condena, se convierte en el laboratorio de su transformación. El aislamiento le ha ofrecido el regalo de la introspección. Se encuentra con pensamientos que antes había reprimido, con sentimientos que había ignorado, pero que ahora se presentan ante él como si fueran los viejos amigos que siempre estuvo buscando, aunque no los conociera del todo. Este silencio, lejos de ser un vacío sin sentido, es la oportunidad de mirar dentro,
de encontrar la paz que no puede ser hallada en el bullicio del mundo exterior. En la calma de la prisión, Wilde descubre que el verdadero poder no reside en la capacidad de hablar, sino en el dominio del silencio interior. La palabra se convierte en una herramienta secundaria, algo que solo surge cuando es necesario, y no como una forma de llenar vacíos o escapar del miedo. El silencio, entonces, se convierte en la forma más elevada de comunicación, la comunicación con uno mismo. Es en este espacio donde puede escucharse, reconocerse y, finalmente, perdonarse. El silencio también lo lleva a un entendimiento profundo de la fugacidad de la vida. En el murmullo de sus pensamientos, Wilde contempla las decisiones que lo han traído hasta aquí, las pasiones que lo han consumido, y las ilusiones que lo habían guiado. Cada error, cada paso en falso, se presenta ante él no como una condena, sino como una oportunidad para aprender. Ya no se ve a sí mismo como un hombre caído, sino como un hombre que ha vivido, que ha experimentado la vida en su totalidad, con todas sus luces y sombras. El silencio le permite comprender que lo más valioso de la vida no son los logros ni las victorias, sino la experiencia misma, el viaje interior que cada alma recorre. El capítulo llega a su fin con Wilde abrazando, finalmente, el silencio no como una carencia, sino como un espacio pleno de posibilidades. El alma, al igual que el cuerpo, necesita descansar, y el silencio es el refugio en el que puede encontrar consuelo y renovación. En este estado de quietud, Wilde comienza a entender que la verdadera libertad no es la libertad de las cadenas físicas, sino la libertad del alma, liberada de las expectativas, del juicio y de la constante necesidad de ser entendido. En el silencio, el alma se encuentra consigo misma, y en esa quietud, Wilde descubre la paz que tanto había buscado, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la aceptación profunda del momento presente. Capítulo 12. La luz en la oscuridad. El tiempo sigue su curso en la prisión, y Wilde, ya acostumbrado al ritmo monótono de su día a día, comienza a encontrar algo que antes no había percibido, la luz en la oscuridad. En la quietud de su celda, rodeado por las sombras, algo dentro de él empieza a brillar. Este resplandor no es externo, no es el fulgor de un futuro prometedor o de una liberación inminente, sino una luz interna, nacida de la reflexión y del crecimiento que solo puede surgir del sufrimiento más profundo. El sufrimiento, que había sido el enemigo de su ser, ahora se convierte en el terreno fértil donde florecen las semillas de una comprensión más profunda de la vida. Wilde se da cuenta de que no es en la ausencia de dolor donde se encuentra la verdadera claridad, sino en la capacidad de transitar por la oscuridad con una mirada más serena. La luz no es la ausencia de sombras, sino la manera en que se aprende a vivir con ellas. A lo largo de este capítulo, Wilde reflexiona sobre el contraste entre la luz y la oscuridad. Siempre había creído que la felicidad era la luz pura, la victoria sobre la adversidad, el triunfo sobre la tristeza. Pero en este espacio solitario, donde las expectativas han quedado atrás, comienza a comprender que la luz no se encuentra únicamente en los momentos de éxito o alegría, sino en la aceptación del sufrimiento, en la capacidad de ver belleza incluso en los momentos más sombríos. La verdadera luz no es la que brilla en la superficie, sino la que nace desde el interior, en el corazón mismo de la oscuridad. La celda, que antes representaba para la prisión del cuerpo, ahora se convierte en un santuario, un lugar donde puede observar las luces que nacen de su alma. En la quietud de la noche, mientras la oscuridad envuelve todo a su alrededor, Wilde siente una presencia dentro de sí que lo ilumina. Es una luz que no es cegadora, sino suave y constante, como una estrella distante en un cielo sin nubes. Esta luz es el resultado de una profunda aceptación de su situación, del reconocimiento de que la oscuridad no es algo a temer, sino algo con lo que puede coexistir. En su reflexión, Wilde recuerda a los grandes poetas, los grandes artistas que había admirado a lo largo de su vida. Muchos de ellos, como él, habían conocido la oscuridad, y muchos de ellos habían creado su obra más profunda a partir de sus propios sufrimientos. La luz, como la verdad, no es algo que se impone, sino algo que se revela lentamente, a través de la perseverancia y de la honestidad con uno mismo. El capítulo es una meditación sobre la transformación que ocurre cuando uno es capaz de ver la belleza en la tristeza, la esperanza en la desesperación. Wilde comprende que su sufrimiento no ha sido en vano, sino que ha sido el catalizador de un cambio profundo en su manera de ver el mundo. La oscuridad, lejos de ser solo un vacío, se ha convertido en una oportunidad para encontrar la luz que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. A medida que se adentra más en estos pensamientos, Wilde empieza a ver su propia vida desde una perspectiva nueva.
Su caída de la gracia, su humillación pública, las traiciones y los fracasos, todo esto, que en su momento parecía el fin de su historia, se ha convertido en el comienzo de algo nuevo. Cada error, cada momento de sufrimiento, ha sido un paso hacia una comprensión más profunda de su ser. Y en esta nueva comprensión, Wilde encuentra la paz. No la paz de la resignación, sino la paz de quien ha sido capaz de mirar el sufrimiento de frente y seguir adelante. La luz no viene del exterior, sino de la capacidad de transformar la oscuridad en algo valioso. Wilde no espera más un resplandor exterior que lo salve, porque ha entendido que la única luz que necesita es la que nace de su propia aceptación y comprensión. Y, en este entendimiento, se siente liberado, no de la prisión, sino de las cadenas invisibles que había creado en su mente. Este capítulo es un canto a la resiliencia, a la capacidad del alma humana para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Wilde aprende que el sufrimiento no lo define, sino que es solo una parte del viaje, y que dentro de cada sombra hay una chispa de luz esperando ser descubierta. Y así, en la quietud de su celda, rodeado por la oscuridad, Wilde encuentra la luz que siempre había buscado, una luz interna, que no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de transformar lo negativo en positivo, el dolor en sabiduría, la desesperación en esperanza. Este capítulo concluye con Wilde mirando hacia el futuro, no con la esperanza de un futuro glorioso, sino con la aceptación de un futuro incierto, sabiendo que, sin importar lo que le depare la vida, tiene dentro de sí la capacidad de encontrar la luz, incluso en los momentos más sombríos. Capítulo 13. La redención del cuerpo. El cuerpo, esa máquina que una vez fue el templo de sus placeres, de su creatividad y de su poder, ahora se ha convertido en un prisionero, sujeta a las duras condiciones de la cárcel. Wilde observa, con una mezcla de desconcierto y comprensión, cómo su cuerpo responde a la crudeza de la prisión, a la pobreza de su dieta, a la falta de ejercicio y al aislamiento de la vida cotidiana. La juventud que alguna vez celebró su vitalidad y su forma física se ha ido, reemplazada por la fragilidad que lo acompaña en su confinamiento. Sin embargo, en su solitaria celda, Wilde descubre una paradoja profunda. El cuerpo, en su debilidad, se convierte en un instrumento de redención. Antes, había visto al cuerpo como algo que lo limitaba, un vehículo que lo arrastraba hacia la decadencia. Pero ahora, mientras experimenta el cansancio y el dolor, entiende que es a través del cuerpo que el alma se purifica, que la verdadera libertad se encuentra, no en la huida del cuerpo, sino en su aceptación y en la reconciliación con él. La relación de Wilde con su propio cuerpo se transforma lentamente. En los primeros días de su encarcelamiento, sentía la impotencia de su físico, como si su cuerpo lo traicionara al volverse débil y enfermo. Pero, con el tiempo, empieza a comprender que el sufrimiento corporal es una forma de liberación. Al enfrentar la limitación de su cuerpo, es capaz de mirar dentro de sí mismo, más allá de las apariencias y de las expectativas que alguna vez puso sobre su forma física. Su cuerpo, en su deterioro, le ofrece una lección invaluable. La vida no es algo que pueda ser dominado, ni controlado, sino algo que debe ser aceptado y vivido en su totalidad. El sufrimiento físico, lejos de ser un castigo, se convierte en un medio para alcanzar una mayor profundidad espiritual. Cada dolor, cada límite, le recuerda la fragilidad de la vida, y es precisamente esa fragilidad lo que lo conecta con la verdadera naturaleza del ser humano. El cuerpo no es un enemigo que debe ser despreciado, sino un compañero que comparte con el alma la experiencia de la vida en este mundo imperfecto. En este capítulo, Wilde se enfrenta a la posibilidad de redimir su relación con el cuerpo, de encontrar en él una fuente de comprensión y paz. Al final, no se trata de rechazar las limitaciones físicas, sino de aprender a vivir con ellas, de encontrar en la fragilidad del cuerpo una oportunidad para conectarse más profundamente con su ser interior. El dolor físico, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en el punto de partida para una nueva forma de ver la vida, una forma más humilde, más plena. La lección que Wilde aprende en la prisión es que, al igual que el alma, el cuerpo también puede ser un camino hacia la liberación. El cuerpo, que alguna vez sirvió para alimentar sus deseos y placeres mundanos, ahora se convierte en el vehículo a través del cual puede alcanzar una mayor comprensión y paz. No es necesario huir de la carne ni negarla, sino abrazarla, comprenderla, y a través de ella, encontrar una conexión más profunda con el mundo que lo rodea y con la naturaleza misma de la existencia. El capítulo culmina con Wilde mirando su cuerpo con una nueva mirada, reconociendo en su dolor la oportunidad de crecimiento. Al igual que la oscuridad del alma puede dar paso a la luz,
Las limitaciones del cuerpo pueden dar paso a una forma de redención que no se basa en la negación, sino en la aceptación profunda. Wilde comienza a ver su cuerpo no como una cárcel, sino como un instrumento a través del cual puede experimentar la vida de manera más profunda, más auténtica. En la fragilidad del cuerpo, encuentra la fuerza de su alma. Capítulo 14. El perdón como liberación. Sentado en la penumbra de su celda, Wilde siente el peso de los recuerdos. Los rostros de quienes lo juzgaron, las voces de aquellos que lo condenaron, y la sombra de aquel amor que lo condujo a la ruina desfilan en su mente con la insistencia de un espectro que se niega a desvanecerse. El rencor, un veneno sutil y persistente, se ha incrustado en su ser, alimentado por el dolor de la traición y el abandono. Sin embargo, en su encierro, Wilde comienza a comprender que el resentimiento es otra forma de prisión, una celda invisible cuyas rejas están forjadas por la amargura del pasado. El acto de perdonar no le ha sido fácil. Al principio, pensaba en el perdón como una rendición, una aceptación pasiva de la injusticia que le fue impuesta. ¿Cómo podría perdonar a aquellos que lo humillaron, que lo desterraron de la sociedad a la que tanto amaba? ¿Cómo podría liberar de su juicio a quien lo llevó, con desdén y crueldad, hasta el umbral de la miseria? Pero en la quietud de la cárcel, donde las horas se deslizan lentamente y el alma se ve obligada a enfrentarse a sí misma, Wilde se da cuenta de que el perdón no es un regalo para los demás, sino para uno mismo. Perdonar no significa justificar el daño recibido ni excusar las acciones de quienes lo lastimaron. Significa, más bien, negarse a ser prisionero del odio. Significa liberar el alma de la carga insoportable de la venganza, permitir que la herida cicatrice sin que el veneno siga supurando en su interior. Wilde comienza a entender que el perdón es una forma de amor, no hacia aquellos que lo lastimaron, sino hacia sí mismo. En este capítulo, Wilde explora la profundidad del perdón como un acto de transformación. No basta con decir que se perdona, es necesario sentirlo en las fibras más íntimas del ser, dejar que el alma se vacíe del resentimiento y se llene de algo nuevo, la comprensión de que el sufrimiento compartido es parte de la existencia humana. Si él mismo ha cometido errores, si ha herido y decepcionado a otros, ¿no es acaso justo que aprenda a soltar el dolor de lo que a él le hicieron? Con esta revelación, una nueva paz empieza a instalarse en su interior. Ya no desea venganza, ya no busca que el mundo le devuelva lo que perdió. En cambio, decide caminar por el sendero de la reconciliación, no con sus verdugos, sino con su propia alma. El perdón, al final, no es para aquellos que lo dañaron, sino para sí mismo. Al cerrar los ojos esa noche, Wilde siente algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, su espíritu se siente un poco más libre. No han desaparecido los recuerdos, ni el dolor se ha disipado por completo, pero ha dado un paso crucial, ha decidido no ser esclavo de su propia amargura. Ha comprendido que el acto de perdonar es, en última instancia, el único camino hacia la verdadera libertad. Capítulo 15. El perdón y la misericordia. El perdón, esa palabra tan simple y al mismo tiempo tan inalcanzable, flota en el aire de la celda como un espectro que se niega a disiparse. Wilde ha sido juzgado, condenado y abandonado. Ha sentido en carne propia el peso del desprecio, la herida cruel de la humillación pública, la frialdad de los amigos que antes le reían las gracias y que ahora ni siquiera pronuncian su nombre. Sin embargo, en su soledad forzada, ha comenzado a preguntarse qué significa realmente el perdón. Durante mucho tiempo, su orgullo le impidió siquiera considerar la idea de perdonar. ¿Acaso no fue víctima de un sistema hipócrita? ¿Acaso no fue traicionado por aquellos a quienes amaba? ¿Cómo podría perdonar a quienes lo empujaron a este abismo, a quienes se deleitaron con su caída y lo señalaron como si nunca hubieran compartido su mesa, como si nunca hubieran disfrutado de su ingenio? Pero el rencor es un veneno sutil, un veneno que se infiltra en el alma con la promesa de justicia, pero que en realidad solo profundiza la herida. Al principio, Wilde dejó que el resentimiento lo consumiera. En las largas noches sin sueño, evocaba una y otra vez los momentos de su juicio, el rostro impasible del juez, las miradas acusatorias de la multitud. Se recreaba en los recuerdos de quienes lo abandonaron, en las cartas que nunca llegaron, en los silencios que se volvieron más atroces que las palabras de desprecio. Pero con el paso de los meses, algo dentro de él comenzó a cambiar. La prisión, con su tiempo detenido, con su implacable rutina de sufrimiento, lo ha obligado a enfrentarse a sí mismo como nunca antes. No hay distracciones, no hay halagos, no hay salones resplandecientes donde su ingenio brille como un diamante. Solo está él,
con su conciencia desnuda, sin máscaras, sin adornos. Y en ese enfrentamiento brutal consigo mismo, empieza a vislumbrar la verdadera naturaleza del perdón. No es un acto de debilidad, como solía pensar. No es una rendición ante quienes lo han herido. Es, por el contrario, la mayor de las victorias, porque es la única manera de liberarse de las cadenas invisibles del odio. Entiende, con una claridad nueva, que mientras siga aferrado al rencor, seguirá siendo un prisionero, aunque algún día recupere la libertad. Pero el perdón no es solo para los demás. Hay otro perdón aún más difícil, aún más esquivo, el perdón a sí mismo. Este es el desafío más grande de todos. No puede engañarse, ha cometido errores. No es inocente de todo. Ha amado con desenfreno, ha vivido con arrogancia, ha jugado con la fortuna como si fuera inagotable. Ha ignorado advertencias, ha desafiado convenciones con una valentía que ahora reconoce que era, en parte, temeridad. Su caída no fue solo el resultado de una persecución injusta, sino también de su propia ceguera, de su propia negativa a ver los peligros que se cernían sobre él. ¿Cómo perdonarse a sí mismo cuando sabe que, en parte, fue él quien se llevó al precipicio? ¿Cómo encontrar misericordia en su propio corazón cuando los errores parecen tan irreparables? La respuesta, como todo lo que ha descubierto en la cárcel, llega en el silencio. En la simpleza de un rayo de sol que se filtra por la ventana alta de su celda, en la ternura inesperada de un gesto de otro prisionero, en el latido inquebrantable de la vida que sigue, incluso en este lugar de muerte. Comprende que el sufrimiento, lejos de ser un castigo sin sentido, puede ser un maestro. Que en el dolor puede encontrarse la posibilidad de renacer. Y así, poco a poco, empieza a practicar el arte del perdón. Primero en los pequeños detalles. Deja de odiar al carcelero que le habla con desprecio, deja de maldecir los muros que lo rodean, deja de maltratarse con pensamientos de desesperación. Luego, da pasos más grandes. Piensa en sus enemigos y en lugar de desearles desgracia, les desea comprensión. Piensa en sus amigos perdidos y en lugar de amargura, siente gratitud por los momentos que compartieron antes de que el mundo los separara. Finalmente, mira dentro de sí mismo y, con un esfuerzo que casi le arranca lágrimas, se dice, te perdono. No es un perdón instantáneo. No es una revelación celestial que lo libera de inmediato. Es un proceso, una lucha constante, un esfuerzo diario. Pero es real. Y en ese acto de misericordia hacia sí mismo, siente, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de verdadera libertad. Porque el perdón no cambia el pasado. No borra lo que ocurrió. No le devuelve la gloria perdida ni deshace el sufrimiento padecido. Pero le permite avanzar. Le permite imaginar un futuro en el que no esté encadenado a su propio dolor. Y ese futuro, aunque incierto, aunque aún distante, es la primera luz verdadera que ha visto en mucho tiempo. Capítulo 16. La muerte del hombre antiguo. Oscuridad. Siempre oscuridad. Cuando Wilde cierra los ojos, el mundo exterior desaparece. La celda deja de existir. Las paredes de piedra se desvanecen, las rejas se disuelven y los ecos de los pasos de los guardianes se apagan en la distancia. En ese abismo de sombras, solo queda él y el peso de su propia existencia. La cárcel no solo encierra el cuerpo, encierra la mente, doblega el espíritu, retuerce el alma hasta hacerla irreconocible. Y, sin embargo, Wilde ha comenzado a comprender que su encierro no empezó aquí. No empezó con el golpe del martillo del juez ni con el eco de la sentencia que lo condenó. Su prisión es mucho más antigua, mucho más profunda. Ha estado encerrado en sí mismo desde hace años, atrapado en su vanidad, en su búsqueda interminable del placer, en el juego de máscaras con el que se protegía de la mirada del mundo. Ahora, en la soledad absoluta, todas esas máscaras se han caído. Ya no es el brillante conversador de los salones londinenses. Ya no es el dramaturgo admirado ni el poeta de ingenio afilado. Ya no hay aplausos, ni elogios, ni risas. Solo queda el hombre desnudo, reducido a su esencia más cruda. Y es en este estado de absoluta vulnerabilidad donde comienza a ocurrir algo inesperado, la muerte del hombre antiguo. El espejo de la conciencia. Es en la noche, en la vigilia interminable, cuando más siente el peso de su transformación. Su mente viaja al pasado, se sumerge en recuerdos que creía olvidados. Se ve a sí mismo en sus días de gloria, rodeado de admiradores, amado, codiciado, temido. Se ve en los teatros abarrotados,
escuchando los aplausos como si fueran la música de los dioses. Se ve en los jardines de Oxford, citando a los poetas griegos con una arrogancia encantadora. Pero ahora, con la frialdad de la distancia, comprende algo que antes no quiso ver. Se ve con nuevos ojos y reconoce las fisuras en su propia imagen. La búsqueda de belleza, el amor al arte, la devoción por la palabra, todo eso era real. Pero también era real el orgullo, la arrogancia, la negación de las sombras que crecían en su interior. Durante años, se dedicó a adornar su vida como si fuera un lienzo, como si la estética pudiera redimir la verdad de su ser. Pero el arte no puede salvar al hombre de sí mismo. Comprende ahora que, durante demasiado tiempo, evitó mirarse de frente. Se rodeó de admiradores y de amantes, pero nunca permitió que nadie lo conociera de verdad. Y él mismo, en el fondo, se negaba a conocerse. Pero la cárcel no permite esas evasiones. Aquí, en la crudeza de la miseria, no hay espejos adornados ni luces doradas que suavicen los rasgos. Hay solo un reflejo implacable, una conciencia que no permite distracciones. Y Wilde entiende que el hombre que era debe morir. El dolor como transformación. La muerte del hombre antiguo no es indolora. Es un proceso desgarrador, lento, implacable. Cada día, algo en él se quiebra. Un orgullo, una certeza, una ilusión. A veces, la transformación es casi física. Siente en los huesos el peso del cambio, como si su cuerpo mismo se resistiera a abandonar lo que fue. Hay noches en que el sufrimiento lo arrastra a un abismo sin fondo. Se pregunta si podrá soportarlo, si el dolor terminará por consumirlo por completo. Pero es en esos momentos de mayor desesperación cuando empieza a vislumbrar algo nuevo, algo inesperado. Porque en la muerte del hombre antiguo, comienza a nacer otro. No es un renacimiento glorioso. No hay una revelación súbita ni un despertar milagroso. Es un proceso lento, casi imperceptible. Un cambio que ocurre en los pequeños detalles, en la forma en que mira a los otros prisioneros, en la manera en que se dirige a los guardianes, en el modo en que se habla a sí mismo. La cárcel lo ha privado de todo, pero en esa privación ha encontrado una verdad que nunca había conocido. Ha descubierto que la belleza no está en la superficie, en la imagen, en el esplendor del arte, sino en la profundidad de la experiencia, en la humanidad compartida con quienes sufren a su lado. Comienza a comprender que el verdadero arte no es solo crear belleza, sino vivir con autenticidad. Que la vida misma, en su dolor y en su gozo, en su miseria y en su gloria, es la obra maestra más grande que un hombre puede construir. El nacimiento de un hombre nuevo. Wilde siente que está cambiando, pero no sabe en qué se convertirá. No sabe si saldrá de la cárcel convertido en un hombre sabio o en un hombre roto. No sabe si el mundo lo recibirá de nuevo o si seguirá siendo un paria, un fantasma condenado a vagar entre las ruinas de su antigua vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no le importa. Ha dejado de aferrarse al pasado, de aferrarse a la imagen que construyó de sí mismo. Ha dejado de luchar contra lo inevitable. Y en esa rendición, en esa aceptación, encuentra una extraña sensación de paz. El hombre que entra a la celda nunca es el mismo que sale. Algo muere aquí dentro. Algo se transforma. Algo renace. Y aunque aún no sabe quién será cuando cruce las puertas de la prisión, sabe que el hombre antiguo ha quedado atrás. Sabe que algo nuevo está naciendo en él. Y por primera vez en mucho tiempo, no le teme al futuro. Capítulo 17. El aprendizaje del dolor. La celda se ha convertido en un templo de sufrimiento. Cada piedra de su muro, cada grieta en el suelo, cada sombra proyectada por la escasa luz son testigos de la lenta transformación de Wilde. El tiempo ha dejado de tener significado. Los días y las noches se suceden sin distinción. Las campanadas del reloj de la prisión son la única prueba de que el mundo sigue girando más allá de estas paredes. Pero en su interior, algo ha cambiado. El dolor que antes lo consumía con la ferocidad de una llama ahora es un maestro silencioso, una presencia constante que le susurra verdades que nunca había querido escuchar. Wilde, que antes despreciaba el sufrimiento como algo vulgar, propio de quienes no sabían disfrutar de la vida, ahora lo reconoce como un puente, como una senda inevitable en el camino de su redención. Las huellas del sufrimiento. El dolor deja marcas invisibles. No en la piel, sino en el alma. Hay un desgaste en la mirada, un temblor en las manos, una pausa en la voz que delata a aquellos que han conocido el sufrimiento. Antes,
Wilde huía de todo lo que le recordara la crudeza de la existencia. Se refugiaba en la belleza, en la ironía, en la despreocupación elegante de quienes pueden permitirse no mirar de frente la realidad. Pero la prisión no permite esas evasiones. Aquí no hay belleza que embellezca la desolación, no hay ingenio que disfrace el vacío. Ha aprendido a convivir con el hambre, con el frío, con la desesperanza. Ha visto a hombres derrumbarse, ha escuchado sollozos en la oscuridad, ha sentido la soledad abrirse dentro de él como una herida que nunca cicatriza. Y en ese desamparo, en ese sufrimiento compartido, ha descubierto una verdad que antes le era ajena. El dolor une a los hombres de un modo que la alegría nunca podrá hacerlo. La humanidad compartida. En la celda contigua, un hombre enfermo tose sin cesar. Su respiración es entrecortada, débil. Nadie en la prisión se preocupa por él. En este lugar, la enfermedad es solo otro instrumento del castigo. Pero Wilde, que antes hubiera desviado la mirada, siente que ya no puede ignorarlo. Algo dentro de él le exige actuar. Así que se acerca a la reja que separa sus celdas, y con la voz más suave que puede, le pregunta al hombre si necesita algo. Un gesto insignificante, una palabra que podría parecer trivial. Pero en este mundo de miseria, cualquier muestra de humanidad es un destello de luz en la oscuridad. El hombre no responde de inmediato. Está acostumbrado a la indiferencia, a ser invisible. Pero al final, después de una pausa larga, responde con un murmullo apenas audible: agua. Esa única palabra pesa más que todas las conversaciones banales que Wilde tuvo en los salones de Londres. Cuando logra conseguirle un poco de agua y se la pasa a través de las rejas, algo en su interior se estremece. Comprende que ha pasado demasiado tiempo ensimismado en su propio sufrimiento, en su propia tragedia, sin notar que a su alrededor hay otros que sufren tanto o más que él. Y por primera vez en su vida, siente que su dolor no lo aísla, sino que lo conecta con los demás. El hombre enfermo bebe en silencio, y Wilde se sienta en el suelo de su celda, con la extraña sensación de haber hecho algo que, aunque pequeño, tiene un significado inmenso. El renacimiento a través del dolor. La cárcel lo ha despojado de todo, de su estatus, de su reputación, de sus bienes, de su libertad. Pero en esa desnudez ha encontrado algo más valioso: la capacidad de ver la vida con otros ojos. El Wilde que llegó aquí era un hombre orgulloso, enamorado de su propia imagen, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Pero el Wilde que está emergiendo de las ruinas de sí mismo es diferente. Ha aprendido que el sufrimiento no es un castigo, sino una prueba. Que la verdadera grandeza no está en la fama ni en la admiración de los demás, sino en la capacidad de amar incluso en la miseria. Ha comprendido que el arte no es solo una forma de embellecer la vida, sino una forma de comprenderla. Que la belleza más grande no está en la perfección, sino en la lucha, en la resistencia, en la redención. Y así, en la soledad de su celda, con el eco de la tos de su compañero enfermo aún resonando en el aire, Wilde siente que ha aprendido algo que ni los libros ni los salones de Londres pudieron enseñarle. El sufrimiento, cuando es compartido, deja de ser un castigo y se convierte en una forma de amor. Capítulo 18. El espejo de la desolación. La celda es su único universo. Un mundo que se reduce a paredes de piedra rugosa, al eco de pasos distantes, a la escasa luz que se filtra por una rendija en lo alto. El tiempo se desliza lento, pesado, como si el mismo aire estuviera impregnado de luto. Ya no sabe qué día es. A veces, duda incluso de su propia voz, de su propio nombre. Cuando llegó a la cárcel, Wilde era aún un hombre que creía en la dignidad del sufrimiento. Pensaba que podría resistirlo con la elegancia de un mártir, con la altivez de un poeta trágico. Pero la realidad de la prisión ha destrozado esas ilusiones. El dolor no es noble. La humillación no es poética. La desesperanza no tiene belleza. Aquí, el sufrimiento no es un concepto, sino una presencia constante, un peso que aplasta el alma y que, poco a poco, lo va transformando. Las noches sin sueños. Por las noches, la oscuridad es absoluta. Un abismo sin estrellas, sin luna, sin esperanza. El insomnio se ha convertido en su más fiel compañero. En su mente se agolpan recuerdos de otro tiempo, de otra vida. Se ve a sí mismo caminando por las calles de Londres, rodeado de admiradores, envuelto en el resplandor de su propio ingenio. Oye risas, siente la suavidad del terciopelo en sus manos, el aroma del vino en el aire. Ve la mirada de Lord Alfred Douglas, brillante, desafiante,
llena de promesas. Pero esos recuerdos son un espejismo cruel. En cuanto abre los ojos, la realidad lo golpea sin piedad. Ya no es Oscar Wilde, el genio, el dandy, el rey de los salones literarios. Ahora es solo un número, un prisionero más en un mundo que no tiene lugar para la belleza ni para la poesía. Los días del silencio. Las reglas de la cárcel son implacables. No se permite hablar. Los prisioneros deben moverse en fila, con la cabeza gacha, sin levantar la mirada. En el patio, marchan en círculos, como espectros atrapados en un castigo eterno. El silencio es un castigo más cruel que los grilletes. Porque en el silencio, la mente se convierte en un enemigo. No hay distracción posible. No hay conversación que alivie el peso de los pensamientos. Wilde ha aprendido a temer sus propios recuerdos. Porque en la soledad absoluta, cada error, cada decisión, cada palabra dicha o no dicha, regresa con una nitidez insoportable. Piensa en su madre, en su infancia, en las primeras veces que sintió el poder de las palabras. Piensa en su esposa, en sus hijos, en la carta que nunca pudo escribirles. Piensa en Lord Alfred, en la pasión que lo arrastró a la ruina, en las cartas llenas de promesas y reproches, en las palabras que ahora parecen escritas por otro hombre. Y en ese silencio forzado, en esa marcha interminable por el patio, Wilde se da cuenta de algo terrible. La peor prisión no es la de piedra y hierro, sino la que él mismo construyó con sus elecciones. El rostro en el espejo. Hay un pequeño espejo de metal en la celda. No refleja con claridad, pero es suficiente para que Wilde vea su rostro. Por primera vez en meses, se atreve a mirarse. Y lo que ve lo deja sin aliento. El hombre que lo observa desde el espejo no es el que recuerda. No es el Wilde de los retratos, el que posaba con aire desafiante, con el cabello cuidadosamente arreglado, con los labios curvados en una sonrisa sutil. El hombre del espejo es otro. Un rostro demacrado, los ojos hundidos, la piel pálida. Hay algo en su mirada que le resulta ajeno, una sombra de desesperanza, de resignación. Se queda largo rato mirándose, como si intentara reconocerse. Como si buscara en esas facciones el rastro de quién fue. Finalmente, aparta la vista. No soporta lo que ve. El último vestigio de belleza. Pero incluso en este mundo de sombras, hay momentos en los que la belleza logra abrirse paso. Una tarde, mientras limpia el suelo de su celda, encuentra una pequeña flor marchita entre las grietas de la piedra. No sabe cómo ha llegado allí. Quizá una semilla arrastrada por el viento, quizá un accidente, quizá un milagro. Es una flor insignificante, apenas un vestigio de color en la monotonía gris de la cárcel. Pero para Wilde, es algo más. Es un recordatorio de que la vida sigue, de que incluso en la miseria más profunda, la belleza aún puede existir. La toma con cuidado, con un respeto casi sagrado. La observa largo rato, como si en ella estuviera contenido el secreto del universo. Y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima resbala por su mejilla. No es una lágrima de tristeza. Es algo más. Es la certeza de que, aunque la cárcel lo ha destruido en muchos sentidos, aún queda algo dentro de él que no ha sido aniquilado, la capacidad de ver la belleza, de sentirla, de reconocerla. Y en ese instante, entiende algo que nunca antes había comprendido del todo. La belleza no es un privilegio. No es un capricho. Es una necesidad. Incluso aquí, en la más profunda desesperación, la belleza sigue siendo la única salvación posible. Capítulo 19. La sombra de la redención. El invierno se ha instalado en la prisión con su manto de hielo y resignación. El frío penetra los huesos, y la humedad de las paredes se vuelve un castigo invisible, silencioso, que corroe la voluntad con la misma lentitud con la que el tiempo devora los recuerdos. Oscar Wilde ya no es el mismo hombre que entró en estas paredes. Las huellas del sufrimiento se han grabado en su piel, en su voz, en su manera de caminar. Sin embargo, hay algo en el que aún resiste, una chispa diminuta que se niega a apagarse. La prisión ha intentado despojarlo de todo, pero no ha podido arrancarle lo único que verdaderamente le pertenece, su pensamiento. El peso de las palabras no escritas. Durante meses, ha sentido el deseo de escribir. Pero escribir en la cárcel es un privilegio negado. Sus pensamientos se agolpan en su mente como un río contenido por un dique. Cada noche, antes de dormir, repasa en su memoria cada frase, cada idea, cada reflexión que quisiera plasmar en papel.
La cárcel no solo lo ha privado de su libertad, sino también de su derecho a la expresión. Y sin embargo, la escritura es su único refugio, su única manera de mantener intacta su humanidad. Finalmente, consigue permiso para escribir una carta. No es un simple mensaje, es un testimonio, una confesión, una expiación. Toma la pluma con dedos temblorosos y comienza a escribir. Las primeras palabras son difíciles, como si estuviera extrayéndolas de una herida abierta. Pero luego, la tinta fluye con la misma intensidad con la que su alma se desangra en el papel. Escribe sobre el dolor, sobre la traición, sobre el amor y el orgullo, sobre la culpa y la redención. Escribe sobre Lord Alfred Douglas, sobre la pasión que lo cegó, sobre el precio que ha pagado por amar sin reservas. Escribe sobre el arte, sobre la belleza, sobre la vida que alguna vez tuvo y la que ahora debe reconstruir con las cenizas de su antigua existencia. Cada palabra es una catarsis. Cada línea es una cicatriz que queda expuesta. El eco de la redención. Cuando termina, se queda contemplando la carta durante largo rato. No es solo un mensaje para Douglas. Es un documento de su propia transformación, la prueba de que el sufrimiento no lo ha destruido por completo, sino que lo ha obligado a mirarse con una honestidad brutal. Ahora comprende que la cárcel no solo ha sido un castigo, sino también un espejo en el que ha tenido que enfrentar sus errores sin la distracción del aplauso, sin la indulgencia de la admiración. Ha descubierto que la verdadera expiación no viene del castigo impuesto por los otros, sino de la aceptación de uno mismo. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, siente que una parte de él ha comenzado a liberarse. Capítulo 20. El umbral de la libertad. El amanecer en la prisión no es más que un cambio de luz sobre las mismas sombras. Pero esta mañana es distinta. Hoy, Oscar Wilde deja atrás las rejas, los muros, los pasillos húmedos que han sido su mundo durante estos años de expiación. No hay gloria en su salida. No hay aplausos ni vítores, solo el sonido de sus propios pasos, el crujir de sus botas sobre el suelo empedrado. Su figura, más delgada y encorvada, carga el peso de su pasado, pero en su mirada aún sobrevive una chispa de humanidad. El viento le golpea el rostro con la frialdad de lo desconocido. Es un aire distinto al de la celda, un aire que lleva promesas de redención y a la vez, de destierro. La sociedad no lo espera con los brazos abiertos. Ha sido marcado, estigmatizado, condenado no solo por la ley, sino por el juicio implacable del mundo que antes lo celebró. El precio de la infamia. Camina por las calles con la sensación de ser un fantasma. Los rostros se apartan, algunos lo miran con desprecio, otros con una lástima que resulta aún más humillante. En su mente resuenan las palabras que escribió en su carta: la sociedad, como el Dios de los calvinistas, perdona los pecados, pero no los escándalos. No puede regresar a Londres. No puede recuperar su nombre. Lo que una vez fue una vida de esplendor ha quedado sepultado bajo el juicio de la moral pública. Pero algo dentro de él se niega a ceder por completo. Sabe que aún tiene su arte, su pensamiento, su dolor transformado en sabiduría. El destierro de un poeta. Se embarca hacia Francia, lejos de la hipocresía victoriana, lejos de los tribunales que lo destrozaron. París lo recibe con indiferencia, con la fría cortesía que se reserva a los caídos en desgracia. Los días pasan en la penumbra de la pobreza, en habitaciones austeras donde solo le acompañan sus recuerdos y su tristeza. Escribe, aunque sabe que pocos leerán. Bebe, aunque sabe que el alcohol no borrará la herida. Vive, aunque el mundo parezca haberlo olvidado. Pero en su soledad, en su exilio, encuentra una última lección: la libertad no está en la absolución de los demás, sino en la reconciliación con uno mismo. Ha perdido todo, salvo su esencia. Y quizás, en esa desnudez absoluta, haya encontrado finalmente la verdad de su existencia. El último suspiro. Los días se vuelven meses. La enfermedad avanza como una sombra que se extiende lentamente sobre su cuerpo debilitado. En un pequeño cuarto de hotel, entre murallas desnudas y el eco de sus pensamientos, llega el final. No hay multitudes, no hay discursos grandilocuentes. Solo la respiración entrecortada de un poeta que, hasta el último momento, supo convertir su tragedia en belleza. Cierra los ojos con una sonrisa leve, con la certeza de que, aunque el mundo lo haya condenado, la eternidad aún lo espera con los brazos abiertos. Y así, con un último suspiro, Oscar Wilde trasciende la prisión de la carne y entra en la inmortalidad de la palabra. Queridos oyentes,
Hemos llegado al final de este viaje por las profundidades del alma humana de Oscar Wilde. A través de su dolor, su redención, y su eterna lucha por encontrar belleza en la oscuridad, hemos sido testigos de un escritor cuya vida y obra perduran mucho más allá de su tiempo. Si este viaje a través de sus palabras les ha tocado, si sus pensamientos les han provocado reflexión y les han mostrado nuevas perspectivas sobre la vida, les invito a unirse a nosotros en este camino continuo de exploración literaria. Este canal es un espacio para aquellos que buscan la belleza, la sabiduría y la poesía que residen en los grandes clásicos, y todo esto es posible gracias a su apoyo. Si han disfrutado de este capítulo y de todos los demás que compartimos con ustedes, no olviden suscribirse, dejar un comentario y compartirlo con aquellos que creen que también encontrarán algo en estas páginas que les inspire. Juntos, podemos seguir explorando las profundidades del pensamiento humano y del arte literario. La literatura nos une, nos transforma y nos eleva. Así que, por favor, continúen acompañándonos en este viaje. La siguiente historia está por comenzar, y juntos podemos seguir descubriéndola. Gracias por ser parte de este canal.